Bien, continuando nuestra temática sobre la evaluación del transporte y sus servicios. Vamos a continuar viendo la importancia que tiene la red de transporte. Es fundamental, decíamos, de que el plan tenga que ser concebido el plan conciba la integración de acuerdo a la red de transporte con los puntos de entrada y salida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si aquí estamos, por ejemplo, el caso de Cochabamba, como departamento, y aquí está cercado, Cochabamba tiene una particularidad, y es de que los grupos, cuando son organizados por los tour operadores, lo que hacen generalmente son el full day, la oferta del full day, ¿no? Salen del cercado y van a visitar un destino turístico. Luego, esos turistas tienen que regresar nuevamente al cercado. Volver a dormir, al día siguiente salir, por ejemplo, aquí han salido a Punata. Ya, aquí van a salir hacia el Valle Bajo. Entonces, visitan el Valle Bajo, en este caso, Quillacollo, Sipe, y van a llegar hasta más allá, ¿no? Entonces, nuevamente tienen que regresar al cercado. Si quieren visitar hacia el trópico, hacerlo en un día, saliendo 6 de la mañana para regresar en la tarde, es demasiado pesado, demasiado cansador. Entonces, aquí sí, pero hay que ver también las características, lo que decíamos hace rato de la carretera, ¿no? ¿Cómo están esas carreteras? Ahora, ¿por qué tienen que trabajarse? Y si ustedes ven un paquete, los paquetes turísticos de los tour operadores en Cochabamba trabajan con el full day, eso es debido fundamentalmente a que los atractivos en el área rural, en este caso en las poblaciones, no han sido puestos en valor. Y luego no hay instalaciones de hospedaje. En el único lugar es en Villa Tunari. Entonces, que por eso la oferta tiene que ser de ida y de vuelta. Exceptuando, decíamos, Villa Tunari, que tiene una planta hotelera amplia, pero el gran problema es que en Villa Tunari no hay nada que hacer. Uno llega a Villa Tunari
está en el hotel, va a la piscina, toma unos tragos, regresa a la piscina, come en un restaurancito por ahí, o van al río y no hay quien te pueda llevar al Parque Nacional Carrasco. Se va, si se consigue alguien, no hay, porque no hay ni guías allá, ¿no? Si se va a alguno de los parques, esos parques están totalmente deteriorados. El Parque Nacional Carrasco está totalmente deteriorado. Y donde se tiene la cueva de los guácharos, la cueva de los murciélagos, etc. Entonces, no se ha puesto en valor los atractivos turísticos. Y cuando se dice es fundamental la integración con los puntos de entrada y salida, es de que justamente no cometer esto de ir, regresar, regresar, salir. Lo bueno sería, se ingresó en este caso por Cochabamba, ciudad de Cochabamba, ¿no? Se hace una visita al sur del valle, se va hacia el Valle Alto, si hubiera una buena planta hotelera acá y de servicios, pernoctan aquí y de aquí se puede ir hacia el trópico, otros 2 pernoctes al trópico y regresar nuevamente al cercado para salir o, en este caso, entraron por el punto de entrada es cercado que vienen de La Paz o vienen de Oruro y el punto de salida puede ser hacia Santa Cruz. Es decir, la integración de los puntos de entrada, se entra, y el punto de salida. Y no hacer esta repetición. Ahora, se pueden hacer este tipo de circuitos, porque esto se llama un circuito turístico. Se pernocta, se visita, se hace el circuito. Se ha entrado por acá. Es decir, se ha entrado por acá. Y se hace la visita y se sale por acá. Y más aún todavía, si las visitas se realizan por transporte terrestre, es decir, vía carretera. Entonces, es fundamental no tener que volver a repetir el mismo camino para ir y venir a los atractivos. Lo que se hace actualmente en Cochabamba, ¿no? Y eso es porque decíamos, no hay una planta hotelera, hotelería rural, porque no se ha desarrollado los atractivos turísticos en el departamento de Cochabamba. Mucho se propone, mucho se habla, pero en el fondo no se hace nada, ¿no? Y son años de años que estamos con esas características que se visibilizan en la oferta turística. El uso del suelo es fundamental, decíamos. ¿Qué espacio vamos a utilizar para la actividad turística? Y hay que hacer un análisis de localización territorial. Tal vez haya espacios que no hay que tocarlos, ¿no? Puede que este sea un espacio forestal. Entonces no voy a destruir los árboles, la selva, para ubicar la planta turística acá. Y resulta de que aquí tenemos un sector de pastoreo que económicamente es poco rentable
Además, no hay mucha vegetación porque son pasturas. Entonces, en ese caso, sí podemos decir, en este sector vamos a ubicar todas las instalaciones turísticas y si este es un sector agrícola, lo vamos a incorporar dentro de la actividad turística, dentro de la oferta turística. Vamos a aprovechar el bosque para poder hacer algunas sendas seguramente y desarrollar actividades turísticas. Y aquí tenemos el sector donde se encuentran, por ejemplo, vestigios de civilizaciones antiguas. Entonces, aquí no se puede tocar para nada hacer excavaciones para poner hotel, comedores, cabañas, nada. No, porque el atractivo es este. Pero sí en este sector que es de pastoreo, que es el que menos da resultados económicos, ¿no? Y se puede utilizar todo el resto de los elementos que nos otorga la naturaleza. Por eso que hay que hacer un análisis también cuando se ve la parte del transporte y las otras instalaciones, las características del medio ambiente y cuáles son las zonas apropiadas para el turismo, lo que hemos visto acá. Es decir, esta zona es la más apropiada para desarrollar, aquí poner la planta turística y todo esto se va a aprovechar para la actividad turística. Las ruinas, la agricultura, el área de agricultura para hacer agroturismo, la parte boscosa para hacer visitas en el bosque. Entonces, se va a lograr un producto turístico integrado, ¿no? Y combinado, es decir, en atractivos turísticos naturales y atractivos turísticos culturales. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Noelia, ¿tiene preguntas? Ninguna pregunta, licenciado. Ya. Entonces, hemos visto cuán importante es el análisis de localización territorial, ¿no? Las características medioambientales que hay que identificarlas para evitar los impactos, ¿no? Y esta parte de las zonas apropiadas para el desarrollo del turismo. Tipo y amplitud de la infraestructura. El MIOSEC creo que se escribe así en el MIOSEC es un autor europeo que hace un análisis sobre la existencia de una estación turística pionera que ha sido sin planificar, cuáles son las características ambientales, cuáles son las características sociales de las autoridades, las características sociales y de la población. Nace una estación pionera. Esta estación pionera al principio es vista, dice, como si nada, ¿no? Alguien puso ahí un hotelito, un albergue,
y lleva a los gringos, a los turistas a dar una vuelta por ahí, a ver el río, a ver esto. Bueno, luego ya son 2 estaciones. La Pionera ya hay otra estación que sería su competencia. Para las autoridades es ven y no dicen nada. Pero aquí ya hay 2 estaciones, entonces ya un poco las autoridades van viendo qué es lo que está pasando, solamente observan. La población local no da ningún interés a la primera, cuando hay una sola estación, porque esta es la primera fase. Esta es la segunda fase. No, la población local, ni sí ni no. Aquí ya un poquito también empiezan a inquietarse, a ver qué es lo que pasa. Aquí ya tienen en la tercera fase, ya son 3 emprendimientos. Entonces ya ven que hay mayor flujo de turistas, etcétera. Las autoridades locales ya dicen, tenemos que participar nosotros en el desarrollo del turismo. La población local, muy animada. Un trato total, maravilloso a los turistas, ¿no? Entonces colaboran más bien, pasan a ser inclusive informadores turísticos, etcétera. En la cuarta fase ya se han multiplicado los emprendimientos. Ya son 6 más. Entonces las autoridades locales quieren empezar, ya se involucran en la actividad turística, empiezan a querer planificar, etcétera. La población ya empieza un poco empiezan a violentarse, ¿no? Van viendo las diferencias económicas, que los turistas tienen plata, tienen sus carros, comen en buenos restaurantes, esto, ¿y nosotros qué? Y la quinta fase es cuando se ha proliferado tremendamente los emprendimientos y aquí hay una sobresaturación. Como las autoridades no se han involucrado desde un principio, planificar esto y es muy complicado. Y la población local empieza a rechazar a los turistas. Un turista le pregunta, ¿dónde queda aquello? Ni les contesta. Yo qué sé, pues. Entonces empieza a existir un rechazo. Esa es la teoría del MIOSEC en relación a cuando se crea una estación, o nace una estación pionera y no está planificada. Entonces, al final, queda en un caos. Y estas experiencias las narra el autor MIOSEC, apellido MIOSEC, en diferentes ámbitos, en Europa, en el África, en el Asia, en América Latina, etc. Entonces, ¿cómo cuando no se planifica la actividad turística, esta puede ser depredante? Imagínense con semejante desarrollo que ha tenido el turismo, al final el pronóstico es pues terrible, ¿no? Porque va a desaparecer todos estos turistas, ya no van a querer saber si los tratan mal. Hay una sobrecarga, ¿no? Los servicios no están bien, la población te trata mal, se ha vuelto muy caro. Entonces, es decir, van a cambiar de destino y van a ir a visitar otros lugares. Entonces, ese es el gran riesgo que se corre también, ¿no? Y estamos nosotros en Bolivia en una situación como esta, en el Salar de Uyuni. Si no se hace algo, ya han habido planes de desarrollo turístico que se han elaborado con
por consultores extranjeros, el caso de LTH, un consultor español hace 20 años más o menos, más de $500,000 ha costado la elaboración de los planes, proyectos para todo Bolivia. Todo ha quedado en papel y no se ejecutó nada. Y ahora Uyuni sí es una maravilla, pero es un deterioro total. Es decir, la basura, la contaminación en el mismo salar. Y la inversión privada sigue ingresando. Han visto esos hoteles. Hay un hotel que cobra $300 la noche, una cama, donde se ven las estrellas en una, es como una cúpula de cristal, las habitaciones. Entonces son inversiones grandes que hace el sector privado, pero el sector estatal no está trabajando en planificar, en organizar, en legislar, etc. Entonces va a llegar un momento tal de que el principal atractivo turístico en Bolivia es Uyuni en estos últimos 10 años. Si no se hace algo ya, esto va a desaparecer y ahí se va a cumplir la teoría de Miyoseki. Una pelea entre inclusive muchas veces ni los operadores ya no operan, no son empresas legalmente establecidas las que operan, son directamente los guías, los que se están quitando a los turistas con los operadores. No, es un caos ahí. Es un caos y que realmente merece de que se tenga que cumplir la norma hay, pero el problema es que nadie la hace cumplir. Y ustedes saben de que para ir a Uyuni, por más de que uno vaya en su carro, uno tiene que contratar los servicios más del transporte, de todo el servicio, porque uno no puede entrar al salar con un vehículo de uno, se puede perder. Uno se pierde en el salar, es todo blanco. Entonces tiene que contratar los servicios más de transporte. Preguntas. Decíamos que la infraestructura existente hay que aprovecharla. Es decir, si hay poblaciones locales y esas esa infraestructura no ha sido creada para el turismo, sino que es una infraestructura que, por ejemplo, aquí tenemos un pueblito X. Entonces, este pueblito tiene aquí su infraestructura, ¿no? Propia. Viviendas, calles, áreas recreativas para la población, parques. Tiene también su parte cultural. Entonces, sí, se han identificado en estos puntos rojos, son los atractivos turísticos. Hemos dicho que una de las estrategias fundamentales es la integración de los atractivos turísticos con la integración, ¿no?, de los servicios. Entonces hay que aprovechar los servicios básicos y todos los servicios y las instalaciones que tiene esta población. El agua, el alcantarillado, las carreteras, los caminos, todo eso, por ejemplo, son caminos, calles, etcétera. Y si están los atractivos aquí, y es mucho más fácil conectarlos y utilizar esas instalaciones. Y tal vez en la misma población construir parte de los servicios turísticos, como pueden ser la hotelería. Y de la población, salir en la mañana, visitar todo el día para regresar otra vez al pueblito, al pueblo, y de aquí poder visitar otros atractivos
Noelia, su micrófono está, ¿lo puede silenciar, por favor? ¿No? Y hacer. Entonces, porque solamente crear infraestructura, caminos, servicios básicos para estos atractivos, no lo vamos a hacer. En Bolivia no se hace eso. Porque si ni hay para las poblaciones locales, peor va a haber para el turismo. Entonces, eso es humanamente imposible. Entonces, hay que aprovechar las carreteras, el transporte, los servicios de las poblaciones locales y crear y desarrollar la actividad turística de esa manera. Por eso que es fundamental que cuando se haga la formulación del plan de desarrollo turístico, hay que respetar los planes existentes de utilización del suelo, ¿no? Por ahí se quiere crear, por ejemplo, un área protegida. Entonces, hay un proyecto para crear un área protegida en este sector. Esta parte están queriendo crear, supongamos que quieren crear área protegida este sector. Hay que respetar porque nosotros las instalaciones las estamos preveyendo acá. Pero como hemos averiguado de que están queriendo aquí crear un área protegida, está perfecto. Porque si el área protegida fuera acá, las instalaciones no pueden estar al lado del área protegida. Porque el turismo sería entonces un medio que va a deteriorar totalmente el medio ambiente, ¿no? El turismo va a deteriorar el medio ambiente. Entonces, es bueno siempre respetar los planes existentes de la utilización del suelo, del transporte. Hay que ver cómo están esos planes, esas proyecciones del transporte, de las instalaciones. Por ejemplo, nadie hubiera pensado de que en estos últimos 10 años, lo que ha pasado en Santa Cruz, con todos esos sectores que eran de pastoreo, ¿no? Ahora se están volviendo sectores habitacionales. El Urubó, Nueva Vida, todas esas grandes urbanizaciones y explotamientos gigantes que están haciendo en todo ese sector de Santa Cruz. Entonces, esas ya se están constituyendo como áreas urbanas, porque se están vendiendo miles de terrenos. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿habrá un plan de desarrollo urbanístico del departamento de Santa Cruz donde se prevea justamente la creación de esas zonas urbanas? Porque Santa Cruz tiene el gran problema que el alcantarillado. En Santa Cruz el peor enemigo que tiene es el sistema de alcantarillado, porque no hay dónde pueden ir a desfogar las aguas servidas del alcantarillado. Todo es plano. Va a ir a depositarse al Piraí. Actualmente hay cámaras sépticas gigantes porque hay urbanizaciones, por ejemplo, en el octavo anillo yendo hacia el aeropuerto, hacia el Birbiru. En la ruta 4, creo que se llama, hay que entrar por lo menos unos 4 kilómetros. Hay urbanizaciones que tienen 500 casas, urbanizaciones cerradas, y son urbanizaciones nuevas, y tienen 500 casas. Tiene una avenida de 4 vías que ni siquiera está concluida, está a medias, y al frente hay otra urbanización de otras 600 casas. Y el problema que tienen es de que no hay el alcantarillado, tienen que sacar a pozos sépticos. Hace 2 años llovió tanto en Santa Cruz que las cámaras sépticas reventaron. Y la cámara séptica es la que llena todas las aguas de los baños, de la cocina y todo eso. Y sacaban con cisternas ahí para llevar al alcantarillado del área más poblada, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra. Entonces, no hay un plan de desarrollo urbanístico en Santa Cruz. Y cada vez siguen entrando más y más adentro
todas esas tierras de pastizales, creo que porque solamente son pastizales, y se están construyendo, y se están convirtiendo, las están loteando, y se están convirtiendo en áreas urbanas, ¿no? Porque hay lotes creo que hasta con 20 bolivianos al día que pagan, y no sé cómo, vemos en la televisión, ¿no?, esa información. Entonces es bien complicado. Hay que hacer un análisis de asentamientos humanos. Por ejemplo, si antes se pensaba que habían 1 o 2 lagunas por donde está el Urubó para poder realizar actividades turísticas, imposible, si todito ya lo han loteado. Entonces hay que hacer un análisis de los asentamientos humanos y lógicamente que van a influir en la formulación del plan, ¿no? Y como también para el uso de la mano de obra. Pongamos, si estamos aquí, seguramente que en estos atractivos hay que ponerlos en valor, hay que hacer los caminos, hay que poner servicios gastronómicos, habrá que hacer un paradorcito turístico, etcétera. Entonces necesitamos mano de obra para las construcciones. ¿De dónde va a salir? De la población de acá. A futuro, ¿quiénes van a ser los prestadores de servicios turísticos? La población de acá, parte de la población de acá. Entonces, porque si no, imagínense, si aquí tuviéramos, Santa Cruz estuviera aquí, Ciudad Santa Cruz de la Sierra, no vamos a llevar al personal para que vaya a atender acá esos costos, ¿en cuánto se elevarían los servicios turísticos? No. Entonces, la mano de obra tiene que ser del lugar, tanto para la parte de las construcciones como para la parte de la prestación propiamente de los servicios. Preguntas. ¿Hay preguntas? Bien, no habiendo preguntas, entonces, dígame, Noelia. No, licenciado, está todo claro, listo. Ya, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Que tengan un Está bien, buen licenciado, hasta fin de luego. semana. Hasta luego.